a estudiar la Mishnah número 13 del primer capítulo de Pirkei Avot. Y vamos a continuar con el gran sabio Hillel, que como ayer mencioné, no acabaríamos de hablar de sus virtudes. Y en esta Mishnah él sigue diciendo, aunque es poco común, por lo general cada Mishnah le dice otro Ham, pero aquí dice Hua ya Omer. Él, además de lo que mencioné anteriormente, solía decir, iba a mencionar otras enseñanzas que ahorita vamos a leer. Pero antes, como ayer dije que no alcanzamos a hablar de él, quiero hablar un poquito más de él. Hay algunas historias muy conocidas, pero vamos a destacarlas para que aprendamos de él y veamos el nivel espiritual que tenía y su calidad humana. Dijimos que era una persona muy humilde, muy tolerante, amaba al pueblo de Israel. Lo que ayer leímos, que él enseña, que seamos de los alumnos de Aarón, que amemos la paz y la persigamos, que amemos a la gente y las acerquemos a la Torá, no lo dijo de la boca para afuera. Él justamente predicaba con el ejemplo. Y se le enseñaba eso, es una enseñanza que le salió del corazón, porque así él lo aplicaba, amaba a todos. Y por eso lo querían tanto todo el pueblo de Israel. De hecho, cuando una vez Herodes, Ordos, como dije, que reinaba, que era un rey malvado, sacó un decreto, él servía a los romanos básicamente, que a los 17 años que estaba en el poder, que todos tenían que jurar por el rey Herodes y por el imperio, quise jurar por ellos. Hillel no aceptó de ninguna manera y él amenazó con castigar al que no lo hacía, y la gente respondió, menos Hillel, pero no se atrevió a tocarlo. Él sabía cómo lo querían todo el pueblo de Israel, y que si él llegaba a tocar a Hillel, le llegaba a dañar, sabía que iba a provocar una revolución. Todos se iban a volver contra él. Lo respetaba también, respetaba a Hillel, porque era aceptado por todos y venerado por todos, Hillel. Pero bueno, hay una historia muy famosa, justamente de lo amable y lo tolerante, lo paciente que él era. Una vez, entre dos amigos, llegaron hicieron una apuesta. Estaban hablando de Hillel y resaltando, bueno, su humildad, su tolerancia, su paciencia. Entonces alguien estaba mencionando a su amigo, Hillel no hay como él, de lo paciente que es y tolerante. Le dice el amigo, te apuesto 400 monedas de oro. Era una fortuna en ese entonces. Era una persona que tenía esos medios. Te apuesto 400 monedas de oro que yo le voy a hacer perder su paciencia. Vas a ver cómo lo voy a hacer enojar. El amigo le dice, entro a la apuesta y te apuesta las 400 monedas que no logras sacarlo de sus cabales o hacerlo enojar. Dice, ok. ¿Qué hizo? Se espera hasta el viernes en la tarde. Viernes en la tarde, y más un gran ham como él, antes de Shabbat, se bañaba, se arreglaba, se preparaba para Shabbat, tomaba un tiempo de preparación, y con la presión que va a llegar ahorita, entra Shabbat, ya no puede hacer nada. Entonces siempre hay cierta tensión en vísperas de Shabbat. Fue justamente en Shabbat en la tarde cuando oyó, porque antes eran diferentes las casas más abiertas de campo, que se estaba bañando, se acerca a su casa y empieza a llamar, está aquí Hillel Khan, está aquí Hillel. Hillel oye que lo están buscando, bueno, se pone una toalla, se envuelve así y sale a ver quién lo busca. Aquí estoy, ¿qué se te ofrece mi hijo? Con todo el cariño. Entonces llega, obviamente era evidente que era un judío y sabía que era viernes en la tarde, que va a llegar Shabbat. Entonces le dice, es que tengo una pregunta, tengo una inquietud. Dice, ¿por qué los babilonios, justamente él era de Babel, de paso como que lo estaba ofendiendo un poquito, tienen la cabeza redonda? Todos los de Babel tienen así la cabeza redonda. Es algo muy extraño.
obviamente todos entendemos que una pregunta de esa índole, ¿no? Que era de pura así curiosidad, no se llega a la casa del rabino el viernes en la tarde y sacarlo de su baño para hacerle una pregunta como esa, ¿no? Que no era importante para nada, y menos en ese momento. Pero Hillel, con toda la paciencia y el cariño, le dice: hijo mío, hiciste muy buena pregunta. Es una pregunta muy, muy inteligente. Te voy a decir por qué tiene la cabeza redonda. O sea, las parteras de Babilonia no son muy estudiadas o ilustradas y no saben bien cómo hacer su trabajo. Entonces, al nacer el bebé, al no hacerlo correctamente, le salen con la cabeza redonda. ¿Ok? Él se va intencionalmente, gracias, se va. Se espera un rato más cuando ve que estaba todavía, ya se acercaba más Shabbat y estaba corriendo y más ocupado, vuelve a gritar, a llamar: está aquí Hillel, Hillel. El otro sale todavía medio arreglándose, vistiéndose, sale a ver quién está, lo ve que es el mismo. Sí, con toda la sonrisa, el cariño: hijo mío, sí, ¿qué se te ofrece? Le dice: es que tengo una pregunta muy importante que me está molestando. A ver, pregunta, hijo mío. Le dice: ¿por qué los orientales tienen los ojos así estirados? Dice: no entiendo por qué. Le vuelve a decir: muy buena pregunta hiciste. En vez de ya quise contestarle con enojo y fuerte, dice: porque donde viven es un lugar desértico, hay mucha arena, y para protegerse de la arena Dios los hizo así para que no les entre arena a los ojos. ¿Ok? Le agradece y se va. Ya se estaba acercando Shabbat, y él también a Ham con las prisas, regresa de vuelta llamándolo, y él de vuelta sale con la tranquilidad, con la sonrisa. Sí, hijo mío, ¿qué se te ofrece? Le dice: es que tengo otra pregunta que me está molestando. Dice: ¿por qué los africanos tienen los pies planos? Y vuelve a repetirle lo mismo al Ham, tranquilo. Dice: muy buena pregunta haces, hijo mío. Y le dice: porque donde viven hay muchos pantanos, y para poder caminar sobre los pantanos necesitan los pies planos. Le dice: tengo más preguntas, pero tengo miedo que se desespere o que se enoje conmigo. Le dice: no, hijo mío, si tienes más preguntas, por favor, pregunta. Cuando se dio cuenta que no lo iba a poder hacer enojar, ni perder su juicio, ni salir en ese momento, le dice: ¿tú eres Hillel, que te llaman el gran sabio de Israel? Le dice: sí, bueno, yo soy Hillel. Le dice: que no haya como tú, que no hayan más como tú en el pueblo de Israel. Le dice: hijo mío, ¿por qué dices eso? ¿Qué te hice? Le dice: me hiciste perder 400 monedas de oro, que aposté que te iba a sacar que ibas a perder el control, y no lo logré. Le dice: hijo mío, no valen 400 monedas de oro ni otras más para que yo pierda el control y me llegue a enojar. Lo oímos, una historia sencilla, pero nos dice muchísimo de él. Imagínense un gran Ham, que viene una persona y se nota que viene a molestar, haciendo preguntas tontas o fuera de lugar en un momento que está por entrar Shabbat, y el Ham ocupado, y con toda la amabilidad y paciencia y tranquilidad le está contestando. Nada más, eso demuestra justamente la grandeza de este gran Jajam. Por otra parte, está la famosa historia, que además nos deja una enseñanza muy importante. También que una persona quería entrar al pueblo judío, convertirse, y va primero con su colega, con Shammai, que era el jefe del Bedín, y le dice: quiero convertirme al judaísmo, quiero aceptar la Torá, pero a ver si es que me puedes explicar toda la Torá en lo que estoy parado en un solo pie. Hay quien lo interpreta que dijo otra cosa: no en lo que estoy parado en un solo pie, sino ponerlo en un solo pie, que dice fundamental en un solo concepto. Hillel, que no era así de tolerante como Shammai, ahora sí
como dicen comúnmente, lo mandó a volar. Dice, vete de aquí que hablas tonterías, ¿cómo te voy a explicar toda la Torá que tiene tanta profundidad y es tan extensa? ¿Quieres que te lo explique en un momento, en un fundamento, en lo que estás parado en un solo pie? Lo mandó así a volar. Esa misma persona llega con Hillel y con la misma petición. Hillel lo mismo, amablemente, con una sonrisa, lo recibe y le dice, sí, efectivamente te puedo explicar toda la Torá si quieres aprenderla en un solo momento, en lo que estás parado en un solo pie o en un fundamento, según la otra versión. Le dijo, toda la Torá, mandesane lach lehabrach lo tabed, que significa, lo que no te gusta que te hagan a ti, no le hagas a tu compañero. Le dice, veidach zilgemor, y el resto es el de la Torá, ese es el fundamento. Lo demás es un complemento, ve a estudiar y lo vas a complementar. Pero aquí te estoy enseñando en pocas palabras toda la Torá. Obviamente que esto tiene mucha profundidad, ¿no? Obviamente sabemos que hay muchos preceptos en la Torá que aparentemente no tienen nada que ver con esto, pero no es la oportunidad ahorita de dar las explicaciones, pero si profundizamos vamos a ver que de alguna manera se llega a eso. Si uno tiene ese sentimiento de saber ponerse en el lugar del otro, es decir, si yo estaría en su lugar y ahorita tengo esta necesidad, una persona pobre, una persona que está enferma, de verdad saber, a mí no me gustaría que no me ayuden, yo quiero hacerle al otro. También, incluso una de las explicaciones, si Dios, el creador del mundo, somos sus hijos, nos pide que hagamos su voluntad, y si yo sería Dios y pediría, y yo soy el creador, me gustaría que no la hagan, entonces uno se pone en el otro lugar, también lo va a hacer. Bueno, hay diferentes interpretaciones del fondo, del sentido de la creación, que al final es para emular a Dios, para hacer el bien, pero de todos modos vemos la sabiduría, la inteligencia y la tolerancia que tenía este gran sabio Hillel. Yo lo llamo completo, como lo dije ayer, en todo. Tenía conocimientos de ciencia en su época, de todas las ciencias, que eso complementa la Torá, es para entender más profundamente los preceptos de la Torá, hay que tener esos conocimientos. Tenía las mejores cualidades que puede haber de amar a todos, de ser tolerante, y la máxima sabiduría y ese amor que desbordaba de él, y por eso buscaba siempre ese camino que como fue su escuela, de más ligero, de menos estricto, basado obviamente, como ayer dije, en la Torá, esa cosmovisión que tenía, y era un benefactor de todos, que eso es lo que nos pide Dios, que tengamos esa esencia de amar a los demás, de atender bien, de sonreír sin diferenciar la persona que es, no importa el nivel social, que sea más humilde, que sea más importante, a todos por igual, como dijo Oebeta Periota, todas las creaciones de Dios. Eso era Hillel, por eso cuento estas historias, para conocerlo un poquito más de esa calidad que tenía. Y además la sabiduría. Otro caso similar, también, que viene una persona que quería convertirse, como en ese entonces había mucha influencia, como dije ya tantas veces, de los saduceos y baitoseos, que ellos decían que no hay que creer en la explicación de la Torá oral, nada más la Torá escrita, aunque no cabía descifrarla sin la Torá oral. Pero llega también un gentil, lo mismo con Shammai, y le dice, también quiero que me conviertas al judaísmo, pero yo quiero aceptar solamente la Torá escrita y no la Torá oral. Y Shammai se enoja, y también, ahora sí, como dicen, perdón, vulgarmente lo manda por un tubo. Dice, vete de aquí, que estás hablando tonterías, la Torá, ¿cómo que vas a hacer de eso, es convertirte? La Torá no se puede llevar a cabo ni entender sin la Torá oral. Y lo corrió. Llega de vuelta él mismo con Hillel y le dice lo mismo. Entonces, así con toda la amabilidad, siéntate, hijo mío, siéntate. A ver, ¿tú hablas hebreo? Le dice, sí, él vivía en la tierra de Israel, aunque no era
era de los romanos, pero vivía ahí, hablaba el idioma, hablaba hebreo. Ok, entonces le enseña la letra Aleph, que la conocía, le enseña la letra Aleph. ¿Qué letra es esta? Le dice Aleph. Le dice, no, esa no es la Aleph, es la Bet. Le enseña la letra Bet. Le dice, ¿qué letra es esta? Le dice, Bet. Le dice, no, es Gimal. Y él poniendo caras, ¿cómo? Y así, y en un momento le dice, perdón, le dice, ustedes dicen que es muy sabio, pero se está equivocando. Esta letra es Aleph y esta es la Bet. Y esta es la Gimal. Esas son las letras, tengo seguridad absoluta de eso. ¿Cómo dice lo contrario? Le dice, ¿y quién te dijo eso? ¿Cómo sabes que esta letra es Aleph y no Bet? Y esta es Bet y no Gimal. ¿Dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? Pues así me enseñaron mis papás, así todo el mundo sabe. ¿Y cómo saben todos ellos? Pues así sus se lo enseñaron de generación en generación, así fue la tradición. Dice, tú porque sabes que la tradición te lo transmitió, que dice de generación tras generación, por eso tienes esa certeza. Entonces, ¿cómo puedes negar la tradición y lo que nosotros recibimos de nuestros padres y nuestros padres de nuestros antepasados? ¿De cuál es el significado? Como un ejemplo, ponerse el tefilín. ¿Qué es un tefilín? ¿Cómo sabes? ¿Te lo pones de esta manera? ¿Sabes tenerlo? ¿Pero quién te dijo eso? Lo aprendiste a tus papás, así generación tras generación. Dice, ¿cómo quieres aceptar la Torah sin la Torah oral? No tendría ningún sentido y no sabrías que la Aleph es Aleph y que la Bet es Bet, como estás tan seguro que así es. Eso fue por la tradición. Él se convenció absolutamente del argumento, lo vio tan lógico, con tanto sentido, y entendió que se acepta la Torah oral también. Pero lo mismo, y se convirtió en uno de los grandes alumnos de él, también el anterior, con amor, con cariño, por esa forma tan positiva y amable que tenía de recibir a la gente y de tener paciencia y tolerancia y explicar las cosas como deben ser. Por otra parte, era conocido su generosidad. Primero, en un principio, como ya conté ayer, era muy pobre, que conocemos la historia que lo conté ayer, que apenas una moneda y media era para estudiar, pero cuando ya lo pusieron de presidente y todo, tenía un hermano también que era muy rico, y hay diferentes versiones que el primero no lo quiso ayudar el hermano, después ya lo quiso ayudar y él no aceptó, pero bueno, ya tenía una posición muy holgada, y se dedicaba a ayudar a la persona que lo necesite. Ese era un complemento y una demostración más del amor que tenía por los demás. Pero cuentan que él mismo argumentó y dijo que a una persona necesitada se la debe ayudar dándole todas sus necesidades. Pero dice incluso, si una persona era muy rica y perdió todo su dinero, se quedó en la calle, por decirlo así, pero él estaba acostumbrado a comer manjares, comer con nivel y tener todo lo que necesitaba. Dice, hay que ayudarlo. La Mishnah número 13 del primer capítulo de Cristiano. Y vamos a continuar con el gran sabio se activó, no sé por qué, una grabación. Ok, está puesto para grabar. Disculpen. ¿Dónde dice grabar? Perdón. No filmar, grabar. Entonces, él argumentaba eso y una vez se topó con justamente una persona muy rica que había perdido todo su dinero y él estaba acostumbrado cuando era rico. En ese entonces había una práctica, lo que será lo equivalente hoy en día a tener un chofer. Antes tenía una carroza, un caballo, y era un sirviente que le jalaba del caballo y se lo llevaba. En vez de él estar agarrando el caballo con el látigo, había alguien que lo jalaba por adelante. Entonces, esta persona que estaba acostumbrado a eso y ahorita no tenía esas posibilidades y no había quien
lo ayude con eso que está acostumbrado. El mismo Hillel fue y le empezó, él mismo lo llevó, como todos asombradísimos, y les dijo a la gente, él estaba acostumbrado a eso, ahorita no lo tiene, es un sufrimiento muy grande para él, y se necesita, si no hay quien lo haga, yo lo voy a hacer, y él mismo lo jaló. Miren hasta qué grado de humildad y de entrega y ser benévolo, y esos sentimientos de ayudar a ese grado, ya que él alegaba eso que así debía ser. Cuando vio la necesidad, él mismo con sus manos se puso a hacer eso y a ayudarlo. De verdad, es increíble, digo, un sinfín de anécdotas de su vida, y en todos los aspectos él valoraba todo. Una vez cuando terminó de dar una clase a sus alumnos, ya se retiraba y se iba a ir, y le preguntan, ¿dónde va? ¿Dónde se dirige? Y dijo, voy a hacer una mitzvah. Ah, ok. ¿Qué mitzvah vas a cumplir ahorita? Dice, me voy a bañar. Antes eran baños públicos. Me voy a los baños a bañarme. Dice, ¿por qué eso es ir a hacer una mitzvah? Le dice, miren, ustedes saben que de repente los reyes ponen monumentos de sus imágenes, sus figuras, y les pagan a gente que vayan y que los laven, los mantengan limpios, porque son sus monumentos a su imagen. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza divina. El cuerpo es sagrado. Entonces tengo que cuidarlo y limpiarlo y protegerlo como Dios me lo está ordenando, como Dios me lo dio. Ir a bañarme es ir a hacer una mitzvah. En la visión que tenía de la vida en general, por donde lo veamos, el respeto, la tolerancia, la paciencia, la amabilidad y los valores que él tenía de ayudar, y etc. Bueno, como dije, no acabaríamos de contar acerca de él. Me voy a limitar por hoy a esto y vamos a ver la siguiente enseñanza, la que él nos transmite. Dice así, Huaya Omer. Aquí lo dice con este término que él solía decir después que ya dijo Hillel Omer. Ayer leímos la Mishnah anterior que dijo Hillel decía, y ahorita sigue la siguiente Mishnah. Dice, él también, Huaya Omer, solía decir, Negad Shema Abad Sheme, Udla Mosif Yasef, Udla Yalef, Ketalá Hayam, Lishtamesh Betlaká Halaf. Al margen, esta Mishnah la dijo en arameo. Todas las Mishnayot, o la mayoría, están escritas en hebreo, pero aquí le dijo en arameo. ¿Por qué? Porque su idioma, él venía de Babilonia, su idioma era el arameo, y era lo que mucha gente en ese entonces hablaba. De hecho, tenemos muchas partes de los rezos o del Talmud. Todo el Talmud está escrito en arameo, se llama Talmud Babli. El Talmud es hecho en Babilonia, que está escrito en arameo porque era el idioma que la gente entendía. El Kadish, nosotros lo decimos en arameo. Hay diferentes explicaciones por qué. Una explicación es en que es una alabanza tan importante y los ángeles no entienden arameo, entonces para que no tengan envidia de nosotros, lo decimos en arameo. Hay otra explicación porque era una alabanza, un himno, y era para que esté al alcance de todos, que era el idioma que toda la gente entendía. De todos modos, creo que por razón él lo consideró tan importante esto que va a decir, que por eso lo dijo en arameo, para que todos lo entiendan de forma más sencilla. Dijo así, Negad Shema Abad Sheme, aquel que busca el poder, el extender su nombre, el que sea muy grande, demostrar yo soy el que mando, yo soy poderoso, dice al final Abad Sheme, va a perder su nombre. Es como algo similar que está escrito también en Pirkei Avot, Kol HaRodef Ahar HaKavod, el que persigue el honor se escapa de él. Y es algo lógico, natural. Todos vemos una persona soberbia, una persona orgullosa, así que siempre demuestra que se cree, nadie lo soporta. Aunque él se imponga respeto y demás, pero en la práctica
todos lo rechazan y lo odian. Entonces el que más exige su honor, menos va a tener, y se lo va a perder. También a mí me gusta mucho relacionar lo que dice cada jajam y conocer la época que vivía, en qué situación lo dijo, porque así podemos entender mejor por qué llegó a decir eso más que otras cosas, porque como mencioné, vivía en una época que la mayoría se habían alejado, que rechazaban la Torah. Había muchos grupos, desde helenistas, como ya mencioné, hasta los saduceos y baitoseos que renegaban, y lo que buscaban era poder. Por eso hubo tantas rebeliones, que uno buscaba el apoyo de los romanos, otro de los edomitas y demás. Buscaban poder, y dice, y esa gente, como Herodes mismo, que la gente lo odiaba, dice, el que más busca, al final lo va a perder. Ok, sigue diciendo, aparentemente cambiando de tema, pero tiene que ver, dice, Ulam Mosif y Asef. Uno podría pensar, bueno, si no busco poder, honores, que no debe ser, entonces tampoco voy a superarme a estudiar. Dice, no te confundas. Dice, uno tiene que siempre superarse. Una cosa es no buscar poder y honores, otra cosa es la obligación de aprender más y no dejar de aprender y de superarse espiritualmente. Dice, porque el Amosif, el que no se supera y el que no aprende más, no se queda igual. Y Asef, dice, incluso lo que ya tenía, ya lo va a perder. Ahora sí, es el famoso dicho, pasuk, Im ta'azveni yom, yomay ma'azvek. Hay un dicho conocido que dice Dios, si tú me abandonas un día, yo te abandonaré dos. ¿Qué significa? ¿Cuál es el fondo de eso? Vamos a tomar dos personas que salen de viaje, no importa, caminando, en coche o con el medio que sea. Uno va para el norte y el otro va para el sur. Exactamente lados opuestos. Digamos que caminaron 1 hora, uno hacia el norte y otro hacia el sur. Si ahorita quieren volverse a encontrar, ¿qué distancia hay entre ellos? ¿1 hora? No, 2 horas. Porque uno se alejó 1 hora y el otro se alejó para el otro lado 1 hora. Entonces, para volverse a ver, tienen que recorrer 2 horas, porque al uno ir para el otro lado, se está alejando cada vez más y más. Así es exactamente lo mismo. Dice, si una persona se aleja de Dios, la misma distancia o el tiempo que él se alejó, Dios se alejó de él también. Si uno dejó de estudiar, el mismo tiempo que lo dejó, el estudio lo abandonó, que se lo olvidó y se distancia más. Por eso, dice, no hay que quedarse en el mismo lugar. O vas para adelante o para atrás. Si estás alejando, se te olvida y cada vez te distancias más. Por otra parte, dice, entonces uno podría decir, bueno, entonces mejor ni estudio, porque tengo que todo el tiempo estudiar, superarme y después se me va a olvidar. Dice, Udlay Alef Ketalá Hayav. Y el que no estudia, el que no se supera espiritualmente, Ketalá Hayav, no merece vivir. Y obviamente es una forma metafórica, porque lo dice con un término fuerte, como merecería la muerte. ¿Qué significa? No literalmente que merece la muerte, sino el sentido de la vida. ¿Para qué está viviendo? Dios nos dio la vida para superarnos espiritualmente, para progresar, para tener conocimientos. Si uno no tiene conocimientos de lo espiritual, de la Torah, tampoco puede superarse, entonces no tiene razón. Y principalmente Hillel, que él, como ya lo conté ayer también, que se entregó tanto por el estudio, hasta se congeló con tal de estudiar y se demostró tanta pasión y entrega, sabía valorar lo que era. Y por otra parte, veía cómo se abandonó el estudio de la Torah en su época. Como dije, la mayoría de la gente, de hecho, dicen los Jamim, está escrito que Ezra Asofer, en la época después de la destrucción del primer templo, restauró la Torá, que se estaba olvidando totalmente, al pueblo de Israel. Y después, posteriormente, también volvió con toda esas, como dije, convulsión o esa época tan difícil que hubo, guerras civiles y gente que alejada de todo tipo, todas las tendencias, también se estaba olvidando. Y llegó Hillel, después de Edra, fue el que volvió a levantar
la Torá, el estudio, el conocimiento, por eso el tanto énfasis, es decir, cuidado de no estudiar, que ese es el todo, todo el sentido de la vida, deja de merecer vivir, que si no le da sentido a su vida. Entonces, de vuelta, primero advirtió de no buscar el poder, que ese es el objetivo, extenderse y buscar poder, porque al final con eso lo va a perder. Por otra parte, siempre seguir, porque si no va para atrás, y por otra parte, estudiar, porque si no, pierde el sentido de la vida. Uno diría, bueno, entonces, ok, voy a estudiar para tener beneficios, para ser importante, para que la gente, para usar ese poder, y el que utiliza la Torá, esos valores, halaf, que será, hay diferentes interpretaciones, se extinguirá, que se pierde todo, está profanando lo más sagrado. Hay quien lo explica, Taga es el Shema Meforash, el nombre secreto de Dios, que no se podía pronunciar y que el que lo conocía tenía mucho poder con eso. También hay quien lo explica que se refiere a eso. Pero vamos a entenderlo en nuestro concepto. Utilizar, lamentablemente hoy vemos también que hay gente que se disfraza o utiliza la religión a veces para hacer negocio o para, diferentes cosas en nombre o ganándose la confianza. Mira, yo soy religioso, pero estafa y utiliza en diferentes cosas. Dice, eso también es agarrar, dice, lo más sagrado, y esa persona no tiene derecho a vivir. Dice un término muy fuerte, rechazando esa actitud. Bueno.